Miren, señores, es sumamente importante analizar el escenario internacional, el panorama político, geopolítico del mundo, porque para entender cómo fluye los acontecimientos de la humanidad hay que entender la geopolítica, sobre todo cuando estamos hablando de grandes potencias, de las potencias que definen el futuro de la economía del mundo, el futuro del comercio global y de las materias primas. Digo esto porque se está hablando de un nuevo orden mundial y para entender este nuevo orden que estamos viviendo hacia una nueva era a través del gobierno del presidente Donald Trump con la diplomacia de los aranceles. Digo la diplomacia de los aranceles porque Estados Unidos un tiempo tuvo la diplomacia del dólar durante el presidente William Howard Taft en 1909 a 1913 aplicó la diplomacia del dólar, sino que buscando todos los países que debían a Estados Unidos, de una u otra forma tenían que cobrarle su dinero. Entonces eso se llamó la diplomacia del dólar. Pero también tuvimos la política del Big Stick, que fue la política del presidente Theodore Roosevelt, que fue aplicar el garrote a todos los países europeos que estaban en América. Es decir, llevar un garrote y aplicar también política de dictadura en América Latina. Es decir, Estados Unidos apoyó gobiernos de dictadores. Pero también tuvimos la política de América para los americanos. Durante el presidente Thomas Jefferson se aplicó, pero durante el presidente el presidente John Quincy Adams fue que dijo la palabra América para los americanos, sino que el continente americano tenía que ser solamente para los americanos. ¿Por qué? Bueno, porque en esa época del siglo XIX y principio, la mayoría de los países tenían una metrópoli europea. Es decir, o era Inglaterra, Francia o España. En la mayoría de los casos era España, porque fuimos independizándonos de España, como el caso de la República Dominicana en 1844. Pero ese tipo de política se aplicó durante el gobierno del presidente James Monroe entre 1826 y 1834. Pero no obstante, yo quiero hablar de las eras que vivió el mundo entre paz y guerras, porque se está hablando de una guerra comercial, se está hablando de un conflicto y un enfrentamiento entre la Unión Europea y Estados Unidos, después de tener más de 70 años conviviendo a través del Tratado Transatlántico. El Tratado Transatlántico, que fue Estados Unidos toda la vida, después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido un aliado de la Unión Europea. Pero ¿qué sucede? En el año 1648 se da lo que llamamos la Paz de Westfalia. ¿Qué fue la Paz de Westfalia? Bueno, que durante la Guerra de los 30 años, entre 1618 a 1648, el mundo vivió una guerra religiosa, especialmente el mundo europeo. ¿Por qué? Bueno, porque la religión que tenía Europa Occidental era la religión del catolicismo. Pero como al principio del siglo XVI se dio la indulgencia de Martín Lutero y la iglesia se dividió, de varios países fueron adoptando varias ramas de la religión. Entonces se da una guerra y debilita al Sacro Imperio Romano Germánico, que era de Carlos V. Entonces, como esa guerra nadie lo ganó, porque participó España, participó Francia, Inglaterra, Países Bajos, y así sucesivamente. Finalmente se sentaron en una silla y en una mesa de negociación sentaron la base para la paz de Europa. Y eso se llamó la Paz de Westfalia, porque fue en la ciudad de Westfalia. Entonces, ¿en qué se basó ese acuerdo? Bueno, fue la base que consolidó el sistema de relaciones internacionales, lo que hoy conocemos como el equilibrio de poderes. Pero para esto, primero hay que reconocer que ahí vino entonces lo que nosotros llamamos la soberanía territorial o soberanía de los estados. Pero, ¿qué pasó? El mundo vivió casi 200 años de paz entre 1648 hasta en 1819, 1815, porque cuando cae Napoleón, ahí entonces viene la Santa Alianza. Pues Napoleón toma el poder en el año 1799 en Francia y imponen un sistema de imperio en Francia que empieza a enfrentar a las grandes potencias europeas. Entonces, por eso que cuando él pierde en Waterloo, entonces los imperios europeos tuvieron que definir
el nuevo orden europeo y defender el absolutismo monárquico. Por eso que se sentó Rusia, Austria y Prusia para definir en la Santa Alianza. ¿Y qué fue la Santa Alianza? Bueno, trazó la base para defender primeramente el imperio ruso a través del zar, pero también defender el sistema monárquico. Entonces el mundo vivió desde esa época hasta el 1914 100 años de paz, 100 años de paz. Y ese 100 años de paz fue un nuevo orden mundial. Ahí empezó la Primera Guerra Mundial entre 1914 a 1918, con el armisticio del 11 de noviembre. Pero el Tratado de Paz fue en Versalles en 1919. Ese Tratado de Paz, mucha gente le entiende que fue un Tratado de Paz desigual y que llevó al mundo en menos de 20 años, a una guerra. Porque en 1939 empezó la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Alemania fue humillada. Es decir, el segundo rey de Alemania fue humillado en esa negociación. Entonces, el tercer rey, que empezó con Hitler entre 1933 hasta 1944, llevó el mundo a una catástrofe mundial. Digo una catástrofe mundial porque la peor guerra que ha vivido la humanidad ha sido la Segunda Guerra Mundial. Porque ahí se utilizaron las armas químicas, las armas nucleares que destruyeron a Japón, a dos ciudades importantes como Nagasaki y Hiroshima. Después de la Segunda Guerra Mundial se planteó un sistema de paz y un sistema de relación internacional llamado las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, independientemente de que no ha podido resolver el problema de la humanidad, pero sí ha garantizado que el mundo al día de hoy no ha ido a una tercera guerra mundial. Obviamente, cuando analizamos a Europa y Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, 1949, nace el Tratado del Atlántico Norte. Y el Tratado del Atlántico Norte, lo que conocemos como la OTAN, que es una fuerza militar, que es un acuerdo de seguridad y militar entre la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Para qué? Librarse de la Unión Soviética. Y en la Unión Soviética, en contraposición a eso, nació en 1955 el Pacto de Varsovia. Pero como cae la Unión Soviética en 1991, entonces Estados Unidos queda con esa relación sólida con Europa. Pero Europa no era la Unión Europea, porque eso empezó con Benelux, que es el acuerdo, la unión aduanera entre Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, que era un mercado común. Pero en 1949 a 1951 nace lo que llamamos la CECA, la Unión del Acero y el Carbón, con Claude Monet, Robert Schuman y un grupo llamado el señor Alcide de Gasperi, y estaba también Konrad Adenauer. Ahí surge Alemania como potencia económica. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que esta alianza fue fundamental para conformar lo que hoy es la Unión Europea, porque la Unión Europea nace en el año 1992 con el Tratado de Maastricht, que fue el 2 de febrero, y el que entró en vigor en 1993, y hoy nosotros tenemos ese gran bloque, que es el bloque entre países más importante que tiene el mundo. Pero hoy está en peligro, por eso que hoy la presidenta de la Comisión Europea dice, bueno, nosotros tenemos que rearmar a Europa. ¿Por qué? Porque se está terminando en un divorcio la relación transatlántica entre la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque la Unión Europea no se siente seguro con el gobierno de Trump. Finalmente, ¿qué va a pasar en el mundo a través del gobierno de Estados Unidos? Que no hay garantía entre los principales aliados. Bueno, por la incertidumbre que hay con el gobierno de Trump con respecto a los aliados históricos de Estados Unidos. Entonces yo entiendo que este gobierno de Trump, con la imposición de aranceles, va a alejar más a los aliados y podría acercar a muchos aliados hacia China. Y eso puede representar un peligro para Estados Unidos en el orden mundial, sobre todo en la superpotencia, que hay una guerra para quién va a permanecer como potencia hegemónica en el mundo entre China y Estados Unidos.